Hola, saludos a todos, bienvenidos a un directo de Código Trading después de un parón importante que estabais acostumbrados pues a que todos los sábados hacía directo. Pues después de un parón desde el 11 de septiembre que no hacía directo, volvemos a la carga, volvemos a hacer directo todos los sábados aquí en el canal de YouTube de Código Trading. Y bien, soy Dave y hoy vamos a hacer lo que elegisteis vosotros en la última encuesta, que es análisis técnico para day trading, que ganó la encuesta que siempre hago el día anterior, el viernes, en el mismo canal de YouTube, en la comunidad, con el 45% de los votos. Y eso es lo que voy a hacer. La causa del parón, que seguro que muchos os puede causar curiosidad, o se puede especular siempre, ¿no?, en estas cosas, pues ha sido porque he sido padre en el mes de septiembre y entonces pues a eso se debe ese parón. Necesitaba pues tener los fines de semana para mí, para estar con la familia, y por eso estuve parado. Y bien, pues vamos a hacer análisis técnico para day trading y vamos a ver cómo reacciona hoy la audiencia, porque estabais acostumbrados, a lo mejor pues os sumáis un poco más despacito a la emisión en directo. Si queréis que os mande saludos, aún así podéis escribir en el chat. Ahora os voy a saludar a los que lo hagáis, pero bueno, los que vayáis entrando un poco más rezagados porque no os acordéis ya de los directos de Código Trading, pues ningún problema, lo iré controlando el chat. Y bien, paso ya a mostrar un gráfico en tiempo real. Esto es el gráfico de australiano dólar en H1, y saludo a Tony, que ha sido el primero en mandar saludos. Tony López, buenas tardes desde Andorra, y también saludos a todos los usuarios que os vais sumando. Entiendo que todo va bien porque me sale un pequeño aviso de YouTube sobre la tasa de bits de audio, pero si hubiera algún problema me podéis avisar por el chat. Y bien, voy empezando. Los que llegáis tarde podéis después ver la parte inicial porque el vídeo queda colgado íntegramente en el canal de YouTube, como siempre. Y vamos a ver qué os recomiendo yo al hacer day trading. Hemos visto en algunos directos pues cómo hago yo un análisis profundo del mercado, y a mi modo simple, o sea, no marcando 1.000.000 de líneas, sino de forma simplificada. Pero eso era más enfocado en el swing, ¿no? Analizar D1, analizar H4. Hoy vamos a enfocarnos en que la operativa será en M15. ¿Y cómo funciono yo? Mira, saludos a Nereida y también saludos a Ever. A ver si se va animando la emisión. Yo entiendo que después de un parón de un mes y medio, pues es normal que se enfríe un poco y se tenga que os tengáis que volver a acostumbrar que los sábados a las 7 hay una cita obligatoria en YouTube, en el canal de Código Trading. También Luis desde Puerto Rico, pues saludos a Puerto Rico. Y antes que nada, lo que os comentaba, para operar en temporalidades más bajas, yo os dije que cuando se hace análisis en una temporalidad alta, únicamente se analiza en dicha temporalidad. De tal manera que si queremos operar en diario, solo analizamos en diario. Ese es mi método. No analizo en temporalidades superiores para lo que es el swing trading. Pero eso cambia cuando es day trading. En ese caso, yo recomiendo elegir dos temporalidades. ¿Qué lógica sigo? Pues la siguiente. Si os fijáis arriba, tenéis pues las que pone MetaTrader, que es M1, M15, M5, M15, M30, H1, H4, diario, semanal y mensual. Si alguien quiere operar en M15, que es el ejemplo de hoy, se analiza primero en H1 para tener un análisis macro y un análisis micro donde ya se opera. Si os fijáis, es un salto de dos temporalidades. Si fuera, por ejemplo, lo mismo pero en M5, entonces iríamos a M30. Y en el caso de que se operara en M1, cosa que no recomiendo para nada y mucho menos en esta temporalidad, simplemente analizaríamos el macro en M15.
el salto de 2 temporalidades es lo que para mí es óptimo. Por ejemplo, para operar M15, estar en H4 es extremadamente macro, te quedan unos niveles muy macro. Entonces, ahora lo vamos a ver a la práctica, pero esa es mi recomendación. Saludos a Jordi, que dice que se oye perfecto, me alegro. También Walter, buenas tardes desde Colombia, pues saludos a Colombia. Y también Rumaldo, que también es de Colombia, pues saludos a todos los de Colombia. También tenemos a Camilo, que saluda desde Granada, entiendo que es Granada de España. Pues saludos a Camilo en Andalucía, entiendo. Y también tenemos a Darío Checa desde Ecuador. Pues bienvenidos a todos y bien, los que os vais sumando, ya os digo, a partir de ahora, los sábados a las 7 vuelve a haber directos en Código Trading, cosa que no había habido desde el 11 de septiembre, el parón, porque he sido padre. Así que ese es el motivo por el que no estaba dando directos y ahora ya lo retomamos con todas las fuerzas y estaremos aquí todos los sábados a las 7 horas de la tarde, hora de la península de España. Y Cristian de la Rosa, que también saluda desde Ecuador, igual que Darío. Pues saludos a todos los de Ecuador, los ecuatorianos que estáis en este directo. Cositas, estamos en H1. Yo siempre os digo que tenemos que encontrar el nivel más relevante de todo lo que vemos en el gráfico con este zoom. Este zoom es, si ponemos el zoom al mínimo, lo más apiñado posible, le damos 2 veces al más, que es el zoom mínimo. Si os fijáis, aquí no vemos las velas y aquí todavía menos. El primer zoom que se ven velas, ahí es donde analizo y tenemos que encontrar el nivel horizontal más importante de todo el gráfico. Entonces, yo veo bastante relevante este punto de aquí, que coincide con estos otros 2 puntos. También vemos este punto de aquí, que coincide esto de aquí, aquí, después aquí, aquí se pasa un poco, pero vuelve a apoyar aquí, y ahora está haciendo otra vez apoyo, ¿no? Si os fijáis, los cuerpos no penetran este punto, y después tendríamos ya aquí arriba. Entonces, ahora mismo, estando en una tendencia alcista, lo que nos interesa es más buscar un nivel que esté por debajo de nosotros. Y el más importante, y por lo tanto lo vamos a trazar más grueso, el más importante sería este de aquí, que, como os dije, nace en este apoyo de aquí, apoya aquí 2 veces, vuelve a apoyar aquí, aquí trampea una vez, aquí vuelve a apoyar al pip, por aquí se desdibuja, pero aquí ya vuelve a apoyar, apoya en estos puntos y aquí pues no es capaz de las mechas romper por debajo. Ahora ya podemos buscar algún nivel no tan importante. Este de aquí lo voy a poner con el máximo grosor porque nos recordaba que estamos analizando en una temporalidad que es H1 para operar en M15. A ver si tenemos más personas que habéis escrito en el chat en directo, como Jordi, que dice enhorabuena. Os entiendo por la paternidad, muchas gracias Jordi. También Fabián y Aleida desde Colombia, pues saludos a todos los colombianos que estáis aquí asistiendo a este directo donde aprendemos a analizar enfocándonos a operar en intradía. Tenemos una tendencia alcista y estamos analizando. Vamos ahora ya a buscar 2 niveles más que ya no son tan importantes y por lo tanto reduzco 2 el grosor. Uno sería este de aquí. Si os fijáis, este nivel no hay ningún cuerpo que lo supere, todos los cuerpos se quedan justo ahí, las mechas sí, y aquí y coincide justo con este punto. Siempre tiene que haber confluencia en el nivel para que realmente sea importante. Y aquí tenemos otra vez un nivel que parte de este punto y ahí. Este nivel que parte de este punto y apoya aquí 2 veces.
Hemos terminado el análisis de niveles horizontales, trazando con bastante grosor, porque los niveles más finos nos los guardamos para M15. Bien, buenas tardes desde Kissimmee, Florida. Pues bienvenidos, Carlos, desde Florida, Estados Unidos. Y vamos a buscar el nivel horizontal más importante que haya en este caso de aquí. Dinámico, perdón. Yo veo que este nivel de aquí engancha muy bien. Mira, ya la horizontalidad que tenía, cómo coincide aquí arriba. Qué bien trabaja este nivel. Y buscaremos... lo más importante inicialmente es que este nos coincide en 3 puntos, con estos dos, que engancha ahí. Entonces vamos a ponerle el grosor máximo a lo que sería el nivel más importante en el gráfico que tenemos ahora mismo. Y vamos a ver... Yo me vendría de aquí atrás, que coinciden estos dos. Después aquí flipea y si os fijáis, para los que no tenéis el ojo tan entrenado, os marco un poco los puntos donde trabaja el nivel. Aquí vuelve a apoyar. Aquí, aquí otra vez. Entonces rompe y apoya al revés, ¿no? Es un nivel que a veces es soporte, a veces resistencia. Y por aquí sigue trabajando, trabajando. Aquí los cuerpos no son capaces de superar. Y aquí abajo tenemos lo mismo, ¿no? Estos serían los dos más importantes dinámicos en la temporalidad de H1. Ahora trazaríamos otra vez, pero ya buscando un nivel ya menos importante. Por lo tanto, vamos a reducir el grosor y vamos a ver qué más tenemos por ahí trabajando. Aquí este no está mal, si os fijáis en este va confluyendo varios puntos. Después más arriba ya no veo nada, el único que veo así más secundario sería este de aquí. Vamos a ver si partimos de este movimiento que nace, mucho mejor. Si os fijáis, en este caso partimos desde este de aquí y como aquí apoya toda esta zona, aquí vuelve a apoyar, aquí lo trampea, pero después se apoya en él y ahora justo ha girado ahí. Todo eso son 3 niveles dinámicos, 3 niveles horizontales y nos quedamos con esto. A ver si todo va bien, sí. Bien, hemos terminado lo que es H1. Antes de continuar y a bajar a la temporalidad de M15, para el que va muy perdido, el que no acaba de entender como conceptos básicos de por qué digo que la tendencia es alcista, que es una tendencia, cosas que paso un poco por alto, también el tema de la secuencia de altos y bajos, el SAP y todo eso, os recomiendo el curso de iniciación que es gratis. Tenéis 30 videolecciones, bueno, aquí pone 35, pero que sean completamente gratuitas son 30 y os podéis inscribir. Os dejo el link tanto en el chat como también, a ver si me lo deja enviar. No me deja enviar, ¿por qué? Porque estoy en emojis. Ahora sí. También os lo dejo en pantalla. En este link podéis hacer el curso totalmente gratuito, Código Trading. Tenemos una academia de trading donde enseñamos basándonos en el método cuantitativo. ¿Qué es el método cuantitativo? Es el método que se basa en el estudio científico del pasado. Nos basamos en el análisis
a través de backtest de cómo ha funcionado una estrategia en el pasado, pero no por 10 o 20 eventos, sino por miles de eventos. Es el método que se basa de forma más científica en cómo trabajar a nivel de trading. Lo descubrió uno de los traders el mejor del mundo, el más conocido que utiliza el método este, es Jim Simons. Jim Simons es un matemático, tenía cátedra en la universidad, múltiples premios, y de repente pues se dijo, pues voy a dedicarme a ver cómo puedo ganarle al mercado, y lleva pues más de 30 años sacando una media del 60% anual de beneficios. Bien, tenemos a Javier desde Colombia, que también manda saludos, y Ángel, y que Ángel dice que es la primera vez que te conectas. Muy bien, pues bienvenidos a los nuevos. Llevábamos un mes y medio sin hacer directos, ahora ya volvemos con cada semana un directo el sábado a esta hora. También Javier dice bienvenido Ángel, porque como es la primera vez le da la bienvenida. Así me gusta, que sea una comunidad sana la de Código Trading, porque realmente en el sector del trading a veces hay mucha toxicidad, y estoy muy contento por la gente que nos juntamos aquí en plan positivo y pues buscando lo que nos apasiona a todos, que es el trading. Bien, ya habéis visto un análisis súper simple, unos niveles dinámicos más relevantes, dos hemos trazado, y después a nivel horizontal el más importante y dos más. Análisis simples, nada de llenar el gráfico con miles de historias. Y antes de pasar a M15, sí que me gustaría que entendierais un poco el por qué, o sea, de qué manera se mueve el precio y por qué ahora estamos trazando una dinámica así, ¿no? Una línea dinámica que va subiendo. Eso es porque el precio en este momento está en una tendencia alcista. Esto es una tendencia alcista. Cuando la tendencia es alcista, entonces lo que trazamos son niveles dinámicos en esa dirección, siguiendo la tendencia. La tendencia podría ser bajista, ¿no? Las cosas a veces, el precio a veces se mueve cayendo. Si el precio se mueve como el que he dibujado aquí, entonces los niveles dinámicos los trazaríamos bajistas. No tendría mucho sentido buscar dinámicas a contratendencia. El nivel horizontal, lógicamente, se traza pues a nivel horizontal. No hay diferenciación entre un tipo de tendencia y la otra. Después tenemos un tercer caso, que es cuando el mercado se mueve lateralmente. A eso se le llama rango, y cabría distinguir tres tipos de rango. Hay un tipo de rango que se mueve como este, de forma horizontal, y aquí lo más importante, si los altos y los bajos son iguales, pues lo más importante es trazar los dos niveles horizontales que os muestro. Aquí no habría trazado dinámico, los niveles en diagonal no, solo horizontales. Y después hay dos tipos de rango más. Hay un tipo de rango que en uno de los lados va marcando rango, pero en el otro va ampliando, como sería este caso. En este tipo de rango, que es un rango sustentado en un soporte, que si os fijáis, aquí no podemos trazar arriba un nivel horizontal porque los niveles de arriba van creciendo, cada vez son más altos, pero los bajos no. Este es otro tipo de rango que es habitual encontrarse, y aquí sería relevante trazar abajo y también arriba en diagonal. Y otro tipo de rango a nivel de análisis sería, un segundo, ahí, se me quedó nota, ahí, un segundo, ahí lo tenemos. Uy, ahora es demasiado grueso. Vamos allá. Otro tipo de rango sería este que os estoy trazando aquí. Este tipo de rango es el mismo de antes a la inversa, y es un rango sustentado en un nivel
pero no un soporte sino una resistencia. Cuando es soporte es que se traza en un bajo, cuando es en un alto es una resistencia. Si se sustenta en una resistencia, trazamos esa resistencia como nivel horizontal más importante y una dinámica que siga los bajos cada vez más bajos. Lo que tiene este tipo de rangos es que los altos siempre son iguales, aproximadamente, los bajos sí que cada vez son más bajos y por lo tanto se va abriendo. Lógicamente, habría unas variantes de esto, que es, en el primer caso, tendríamos pues unos niveles, que es el tercer tipo de rango, un nivel de soporte, entonces es un rango sustentado en un soporte. El soporte es lo más importante, pero aquí en lugar de que los altos cada vez sean más altos, los altos cada vez son más bajos. Y aquí buscaríamos pues niveles dinámicos en esta dirección, ¿no?, para analizar. Y lógicamente hay el caso invertido. En total estamos con 5 tipos de rango y el caso invertido a este es un rango que también empieza pues marcando como antes pero a la inversa. ¿Por qué? A la inversa porque se sustenta en lugar de en un soporte en una resistencia. Aquí el nivel principal es la resistencia y trazar los dinámica de abajo, ¿no? Un nivel dinámico, que eso no significa que después hay alguno secundario intermedio o más niveles, pero os digo los dos más importantes en estos casos. Si vemos esto todo en pantalla resumido, podemos decir que tenemos el rango horizontal, tenemos el soporte que va creciendo, el soporte que va reduciendo, después tenemos la resistencia, en este caso, que empieza pues marcando cada vez bajos más bajos, y finalmente la resistencia, que en este caso cada vez se va achicando, pero apoyado en una resistencia. Después el horizontal también tiene estas dinámicas. Este primero horizontal, hoy estamos haciendo también un intensivo de cómo analizar los momentos, los distintos tipos de resistencia, ¿no? Porque muchas veces os lo simplifico con este tipo de rango y después os cuesta mucho identificar rangos. Tenemos el rango, dos tipos de rangos sustentados en un soporte, donde hay un soporte horizontal que trabaja bien, porque los bajos cada vez son iguales, tanto aquí como aquí, son el mismo tipo de bajos en ambos casos, pero los altos en un caso van creciendo, son más altos, y en otro van decreciendo, cada vez más bajos. Lo mismo con resistencias, tenemos esta de aquí, que es sustentado en una resistencia y los bajos cada vez más bajos, y este de aquí sustentado también en una resistencia con los bajos cada vez más altos. Y finalmente hay un tipo totalmente como el primero, que es que va ampliando y después está lo mismo, pero en un rango que va reduciendo. Lógicamente, en este caso, trazaríamos dinámicas en direcciones opuestas, buscaríamos la dinámica que trabaja aquí y la dinámica que trabaja aquí. Estos serían todos los tipos de rango que podemos identificar. Me diréis, hay más, yo veo otras formaciones, pero ya son rangos desdibujados. Ya son temas de, por ejemplo, que se queda corto, ¿no? Como aquí, que puede parecer que viene subiendo y de repente ya nos traza 2 puntos donde rebota. O sea, más que lo que os he dibujado aquí, no lo hay. Si ya es muy raro y no encaja en nada de aquí, señal de que no es un rango. Bien, vamos a ver. Buenos días, has hablado cómo interpretar lo de Microsoft.
No. ¿A qué te refieres con cómo interpretar exactamente lo de Microsoft? Si me puedes especificar. Daisy dice, buenas tardes, ¿y cómo sé en qué momento entrar en esa tendencia? Pues ahora cuando bajamos ya a M15 vamos a ver eso, Daisy, y te quedará clarísimo. También Blanca que manda felicitaciones, muchas gracias. Bien, pues vamos a bajar a M15 y así también responderemos a Daisy. Mira, a la que vamos a M15, la cosa se ve así. Estos niveles gruesos son los más importantes que vienen de una temporalidad mayor. Pero ahora tendríamos de ser capaces de apiñar, ver que aquí la tendencia también es alcista y a nivel macro, pero ver que en lo más inmediato tenemos una caída importante, ¿no? De tal manera que aquí, si vamos a buscar niveles más importantes, pueden o no coincidir. Vamos a ver a nivel horizontal, pero ya apiñándolo, o sea, afinando el nivel, tendríamos este de aquí que coinciden estos dos puntos y después también es validado por aquí. Este es un nivel importante, pero ya de M15. Vamos a ver qué más puede haber. Este de aquí también sería un nivel donde rebotan estos dos puntos. Aquí se quedan los cuerpos, aquí también apoya, aquí lo traspasa por mechas, aquí los cuerpos se quedan frenados. Y si vamos tirando atrás, pues vemos que también ha habido otras reacciones en ese punto. Entonces, de nivel horizontal también trazaría el que ya está trazado de H4, pero como ya lo tenemos, pues ahí nos quedamos. Y a nivel horizontal, aquí en H4, lógicamente tiene relevancia el punto más alto, que coincide este de aquí con este de aquí. Ambos coinciden. Ahora ya, si nos vamos a lo más inmediato, podemos ver que visto en M15, lo de la tendencia alcista ya es un poco a nivel micro relativo, no se ve tan claramente porque desde este doble techo de aquí, pues ya ha ido cayendo, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que no está claramente al alza, sí en macro, pero en micro está más a la baja. ¿Y qué pasa cuando lo más inmediato me marca bajista en micro, pero visto apiñado en macro, que es lo que hemos analizado en H1, lo vemos más alcista? Pues que podemos ver cierta dualidad, de tal manera que si, por ejemplo, siguiendo la estrategia que fuera, vamos a poner el caso de que fuera trampas también para responder a Daisy. Si fuera trampas, pues estaríamos esperando una posible trampa bajista en este punto y ahí si hay una pillada y confluyen varios niveles, ¿no? Pues sería punto de entrar buscando los beneficios aquí abajo, pensando que a nivel macro es contratendencia y también podríamos entrar alcistas. Entonces, los que queréis aprender la estrategia de trampa, que es lo que ahora os he trazado, pero en este vídeo no voy a profundizar ya en lo que es la ejecución, porque eso es la estrategia ya, una vez analizado ya la estrategia que se aplica, tenéis que es una novedad en la nueva página web, lo que es la suscripción. En la suscripción Pro está aulas virtuales todas las semanas conmigo, donde estáis todos los alumnos con membresía, ¿no? Los que sois pues suscriptores. Y súper importante, tenéis la estrategia de trading código T, que es la estrategia, pues mi estrategia favorita, la que mejores resultados me ha dado, y es un contenido nuevo, recién salido del horno. Me he trabajado 14 vídeos de la estrategia código T, donde dentro de la suscripción tenéis acceso a esos 14 vídeos. También grupo de Telegram y canal de Telegram exclusivo de Alumnos Pro, herramientas de trading para backtesting y todo un montón de contenidos exclusivos para ir aprendiendo paso a paso. Entonces, os dejo el link de la suscripción Pro en el chat.
también en pantalla, y os agradezco mucho el apoyo porque al final eso ayuda a sostener el canal, a seguir creando contenidos, a sostener la academia de trading, y es una cosa nueva la suscripción y creo que pues es interesante porque es una manera de ayudar un poco con el tema de los precios. Lo podéis probar solo un mes y si no os gusta os dais de baja de la suscripción y tendríais pues lo que os digo, que es muy interesante, que es aprender la estrategia con profundidad. De todos modos, podéis encontrar contenidos en el canal de YouTube donde explico la estrategia, no con esa profundidad y dedicándole tanta cantidad de contenido y vídeo como lo que es el curso de la estrategia, donde se explica con todo lujo de detalles y matices, pero sí pues que la podéis aprender también de forma más autodidacta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Víctor que nos saluda desde Perú, pues saludos a Perú. Ángel que dice, bienvenido, soy de Costa Rica, pues saludos Ángel. Jordi Luz dice, ¿no era en H1? Sí, hemos empezado en H1 para tener un análisis más macro con niveles más gruesos y ahora vamos ya a operar en intradía, por eso bajamos a M15, donde estamos analizando con niveles más finos. Hemos analizado los horizontales, nos faltan los dinámicos. Jonathan Parras, saludos y muchas gracias, dice Jonathan. Muy bien, muchas gracias a ti y también por ser miembro del canal. Si os fijáis, Jonathan, los que estáis en directo y los que no, pues es un tema que está en el chat. Jonathan sale pues con su nombre en color, en negrita, con un emoticono especial y tiene emoticonos especiales. Eso es porque es miembro del canal. Así que todo el que quiera saber lo que incluye la membresía del canal de YouTube, que también es una manera de apoyar el canal, lo podéis hacer pulsando debajo en miembros, y aparte de estar suscritos, yo aprovecho pues para deciros que os suscribáis los que no lo estáis y activéis la campanita si queréis estar al caso de todos los directos. También tenéis la opción pues de ser miembros. Jordi Luz dice, ¿no utilizáis el volumen? No, estoy haciendo un análisis sin tener en cuenta volumen, solo precio. En otros vídeos sí que he utilizado volumen, pero en este caso estamos solo con esto. El vídeo queda grabado, ¿eh? Al final no es que sea solo un directo, sino que el vídeo quedará en el canal para el que haya llegado tarde, el que quiera repetir algo, lo tendréis. Tenemos a Roger que dice, muchos saludos desde Nicaragua. Es un poco tarde, pero veré la grabación desde el inicio. Perfecto, ya sabéis que justo al terminar quedará grabado. Vamos ya a por los niveles dinámicos. En este caso, aquí tendríamos que ver si nos mantenemos en la tendencia macro, que entonces habría niveles más secundarios siguiendo la misma inclinación macro. En este caso podría ser como este de aquí, que viene confluyendo de aquí atrás y apoya aquí, ¿veis? Visto en M15, pues hay otro tipo de niveles con la misma inclinación. También por aquí tendríamos que va apoyando por aquí, apoya aquí, después ya en esta zona y vuelve por aquí quedándose los cuerpos, igual que aquí y aquí arriba. Estos serían niveles con la misma inclinación, porque realmente trazar en la inclinación de la posible nueva tendencia pues es otra opción, y tendríamos que ver cómo viene trabajando esa dinámica, ¿no? Porque para trazar con mucha inclinación realmente no sé si es lo que mejor trabaja. Cuando no está la cosa tan obvia, se tiene que ir jugando un poco con los niveles y mirar si esta inclinación realmente viene trabajando o no, porque aquí nos pueden confluir varios, pero tenemos que ver si es un sitio puntual o no. Entonces, esto tan inclinado, aunque parezca que por aquí, con este otro punto, estos otros y estos trabajan, no lo veo yo muy claro. Me decantaría más por una inclinación pues no tan fuerte, una inclinación inferior, pero no
no sale en este caso de forma tan obvia como todo lo otro que habíamos analizado realmente. Y ahí tenemos que ir jugando para ver si encontramos una inclinación que realmente esté trabajando bien. Y en este caso ya veis que la cosa pues se ve un poco más forzada. Yo sinceramente lo veo un poco forzado buscar una inclinación bajista. Por lo tanto, lo que haría es trazar junto con lo que ya teníamos alcista. Voy a reducir el zoom y trazo para tener exactamente la misma inclinación de antes, pero con estos otros niveles mucho más finos. Ahí tenemos niveles más finos y los junto un poco más, los pongo por aquí y ahora vamos a ver ya de cerca. Vale, el primero, este de aquí, que nos viene confluyendo por aquí detrás, sigue confluyendo por aquí, vuelve a confluir, veis que este trabaja muchísimo. Y vamos a ver si con esta misma inclinación nos deja pillar el nivel de aquí arriba. Un segundo. Vale, el que se va moviendo es el de arriba, por lo tanto, este lo anclo aquí. Y ahora puedo jugar. Se me va. Mira, voy a hacer una cosa que es trabajarlo. Voy a borrarlo. Y trabajamos con un nivel normal. Dinámica normal, pero tenemos que ensamblar exactamente la inclinación, que es esta de aquí. Esta es la inclinación que nos lleva. Y aquí sí que la confluencia venía aquí arriba. Por lo tanto, es este de aquí, que trabaja muchísimo. Lógicamente, los que ya tenemos de temporalidad mayor no hace falta hacer nada. Y vamos a ver si tenemos algún otro nivel que habíamos encontrado con esta misma inclinación que también venga trabajando fuerte, ¿no? Vemos que aquí nos coincide, por aquí, este punto y este, pero como esto para M15 está un poco alejado, vamos a trabajar niveles pues que no estén viniendo de tan atrás. Me pasa lo mismo, yo ya a nivel dinámico en M15 lo veo más complicado, me decantaría más por esto. Entonces, ligado también con lo que comentaba Daisy, ¿cómo podemos operar directamente con un análisis? Pues con rebotes en lo que son los niveles. Si tenemos un análisis, vemos ahora que estamos duales, porque para M15 podemos ir a la baja, pero a nivel más macro podemos ir al alza. ¿Qué significa eso? Que podemos entrar cada vez que rebota en un nivel. ¿Con qué tipo de entrada? Pues aquí que nos rebotó y además confluyen dos niveles, cuando cambia el color, entramos bajista y ahora estaríamos montados a la baja, que ya ha empezado, estaríamos en positivo, incluso ya podríamos mover a empate con un stop en extremo, ya tener el break even. ¿Y qué buscamos? Si aquí tenemos el stop loss, aquí la entrada, pero ahora ya hemos bajado el stop a break even en el punto que estamos, pues buscamos que nos llegue al siguiente nivel. El siguiente nivel es el TP. Con eso pues tendríamos un muy buen ratio realmente con este stop loss. El ratio que es, pues que si aquí hay 10 pips de stop, ¿veis esta distancia? Pues buscamos por ejemplo 50 de TP, ¿no? Esto es unas 5 veces mayor al stop. Pues esa sería una manera directamente de trabajar con vuestro análisis.
¿Qué os recomendaría? Pues un poco de confluencia y sobre todo que ya hubiera algo que confluya macro y micro. Si solo nos rebota en un nivel como este micro, pues no lo veo yo tan interesante para operar. Cuando confluye y sobre todo si hay niveles de temporalidad superior, sí. Ejemplo, aquí hubiéramos entrado con este cambio de color, stop loss en este punto, el ratio no es tan bueno porque la entrada sería aquí y hubiéramos buscado el siguiente nivel y aquí sería TP. Habrá casos donde el ratio pues pueda ser en torno a 1 a 1 dependiendo de los niveles del análisis y otros casos donde será mayor. Vamos a ver entradas que han funcionado muy bien. En este caso, en lugar de un cambio de color, es otro tipo de entrada que es martillo. O sea, aparte de una vela blanca que después hay una negra, también si el cuerpo está todo en el extremo con un mechazo, aquí podíamos entrar con una entrada en este punto, el stop loss en este otro punto y buscar ya que toque un nivel no de M15 sino de H4, ¿no? Buscar take profits del análisis más enfocado al de H4 que el que se haya hecho con nivel más fino de M15. Eso sería una manera directamente de operar también, simplemente con el propio análisis que se haya realizado. Tenemos a Xavier que nos dice, sería muy interesante ver el desempeño de tu estrategia en una prueba de fondeo del estilo 5% o FTMO. A ver, yo personalmente no estoy en ninguna prueba de ese estilo de fondeo. Hay alumnos que sí. Y lo que podemos hacer es mirar cómo optimizar la estrategia, cómo a nivel de backtest buscar lo óptimo para superar dicho fondeo y ver qué probabilidades de éxito de llegar a cada eslabón tendríamos. Al final son estadísticas, no siempre se puede lograr y lo podemos analizar. Que además pueda directamente operarlo, pues es una opción que se puede estudiar. Este próximo martes voy a sacar un vídeo, miércoles, perdón, que es cuando se cuelgan los vídeos que no son en directo, voy a sacar un vídeo donde precisamente hablo de las pruebas de fondeo y por qué no las recomiendo. No es lo que más recomiendo. Tienen unos handicaps que hacen que realmente sean extremadamente difíciles de superar. Así que el miércoles de esta próxima semana, día 3, a las 7 de la tarde se estrena ese vídeo que para todos los que os interese el tema de fondeo, pues creo que es muy interesante. Bien. Para los que queráis hacer un análisis como el que he hecho yo aquí, tener la misma plataforma que tengo yo aquí, que es el MetaTrader, donde el mercado está en tiempo real, pero ahora está parado porque es fin de semana. Para ello os recomiendo pues tener una cuenta demo, la cuenta demo en MetaTrader con un buen broker que es RoboForex. Y os dejo el link en el chat, también lo tendréis en pantalla y podéis tener la plataforma MetaTrader 4 o 5 totalmente gratis y no tiene caducidad, es una cuenta demo gratuita. Si miráis este vídeo yo la voy abriendo paso a paso con vosotros y pulsando después aquí tenéis el link para abrir la cuenta, crear cuenta y os sale lo mismo que en el vídeo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. En esta plataforma pues tendréis no solo divisas, como es aquí el caso, sino que aquí se os desplegará todos los mercados y si os vais a símbolos, pues podréis ver todo lo que incluye. Aquí son stocks americanos, Apple, Adobe, Amazon y eBay, Facebook, Google, ¿no? Lo que son empresas muy famosas porque al final las empresas como Nike, Nvidia, y bueno, grandes corporaciones americanas, Microsoft, Netflix y bueno, aquí podéis analizar, operar, hacer lo que queráis con la cuenta demo. Si hacéis doble clic se añade a la lista de símbolos, los que están en amarillo. Esto de stocks americanos, pero fijaros en todo lo que hay de Forex. Están todos los pares principales de Forex, metales, el oro, la plata, criptomonedas muy de moda, ¿no? Pues tenéis Bitcoin con el dólar, Ethereum, DOC, tenéis pues todo lo que son las criptos más conocidas, índices, el SP500, el Dow Jones, etc.
Spot Oil, pues el barril de petróleo, ahora que hay tanta crisis con todo el tema energético. Pues Russian también, pues tenemos mercados rusos. Aquí tenemos pues otros mercados que no son tan conocidos, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que los que más os interesan pues son las grandes empresas, el oro, los metales, el forex, todo eso está y lo podéis hacer el mismo análisis que he hecho yo. Lo podéis repetir en australiano dólar, que es donde yo he hecho el análisis partiendo en H1, que es donde hemos empezado aquí en H1 analizando, después bajando a M15. Y ya os digo, ahora aquí ha habido más de una entrada, si no es esta de aquí, aquí vuelve a haber un cambio de color apoyando en doble nivel y podríamos buscar este profit. Y bien, lo voy a dejar ya aquí. Antes de nada me gustaría invitaros al nuevo canal. Ahora ya no solo tengo el canal de Código Trading enfocado totalmente en el mundo del trading, sino que tengo otro canal que es Coditers. Y si os gustan los contenidos que os propongo en Coditers, os dejo el link en el chat, también en pantalla. Y en el caso de Coditers, pues estamos más enfocados en estudio del todo el tema emprendimiento, inspiración, negocios, ¿ves? En la última analizamos el caso de éxito de Netflix y eso también nos puede servir conocer empresas pues para después invertir o no en ellas. Tenemos cosas como trabajos desde casa mejor pagados, 10 pasos al éxito, trucos psicológicos para vender más, bueno, de todo más ligado a lo que es emprendimiento, inspiración. Y pues si os interesa este tema, tenéis el chat del canal y os invito a suscribiros. Hay contenidos todas las semanas también, igual que en Código Trading. Y bien, si os ha gustado, dadle a me gusta al vídeo y también dadle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando. Nos vemos en el próximo vídeo.